Tiempo correcto es el tema de hoy: gravedad, elevación y velocidad. Necesitamos un tiempo preciso para hacer algo. Hay un tiempo de todo. Eclesiastés claramente nos dice: hay un tiempo de correr, de amar, de movernos, de vivir, de morir, de hablar, de callar, de correr, de no hacerlo. Hay un tiempo preciso. Ese tiempo preciso es un tiempo. Cuando hablamos de un tiempo, es el tiempo correcto en que nosotros tenemos que movernos también en el mundo espiritual debidamente en un tiempo correcto. A veces nosotros nos movemos, pero en un tiempo incorrecto, por eso que cometemos muchos errores o nos apresuramos. El llamado, el ministerio, tú tienes que moverte en el tiempo correcto. Puedes tener el don, puedes ejercer todas las cosas, puedes tener el llamado, pero hay un tiempo correcto para moverse. Antes se llamará un aprendizaje. Mientras no haya un aprendizaje, no podremos movernos. Es como el médico. El médico tiene que esperar un tiempo para poder operar a una persona. No porque está estudiando va a poder operar, es ilegal. No porque está estudiando va a poder hacer algo de abrir una persona y ver todos los órganos y ayudar a esa persona, es ilegal. Porque no es el tiempo todavía de que ese médico haga este ejercicio, aunque tenga el conocimiento, pero necesita graduarse. Necesita un área que lo certifique. Esto es lo mismo en el mundo espiritual. Hay un tiempo correcto en que nosotros nos graduamos. Hay un tiempo preciso en que tú te gradúas de algún don, de algún llamado, algún ministerio, pero tiene que ser en un tiempo correcto. Tiempo correcto. Es un tiempo en que nosotros tenemos que saber en qué tiempo nos tenemos que mover. Y aquí no hablamos de un tiempo cronos o humano, sino un tiempo que está más allá del nivel del tiempo. Pero no solamente involucra eso también de movernos a hacer algo de nuestro llamado, sino también aún de bendecir al Señor. Se leía el Salmo 34, verso 1, donde decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese es un tiempo correcto. ¿Cuál es el tiempo correcto? Bendecir a Jehová. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Porque cuando dice en todo tiempo, está hablando de la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo que está diciendo, bendeciré al Señor en la eternidad. Porque nosotros, cuando lo hagamos en este tiempo crono, vamos a buscar el momento para ir al templo. Vamos a buscar el momento para leer la Biblia. Vamos a buscar el momento para escudriñar, para ayunar, para orar, para velar. Vamos a buscar un tiempo. Pero Dios dice en todo tiempo. No dice bendeciré a Jehová en tiempo cuando tenga el tiempo. Sé que hay trabajo, sé que hay ocupaciones, sé que tienes que salir, sé que tienes que estar con el esposo, con los hijos, con la familia, hacer tus quehaceres. Todo eso es un tiempo, pero ese es tiempo crono. Pero nosotros ya en el tiempo de eternidad siempre tenemos que estar bendiciendo el nombre del Señor. Cuando nosotros mezclamos el tiempo de eternidad con el tiempo crono, ahí donde hay un caos, porque estamos mezclando un tiempo que necesariamente es para siempre bendecirle y es en todo lugar. Ahora, esto no amerita que tú hagas tus cosas, pero en ese tiempo tienes que estar Dios igual. Tú puedes ir de vacaciones, pero tienes que estar Dios ahí. Porque hay gente que sale de vacaciones y después llegan a la iglesia y llegan fríos. ¿Qué pasó? Se relajaron tanto. Como no se congregaron, no ayunaron, no leían la palabra, le dieron más rienda a la carne, que no es malo, pero se relajaron tanto aunque nunca buscaron de Dios. No leyeron la Biblia, no buscaban de Dios, no seguían en la presencia del Señor. Y pasa eso, muchos cristianos salen de vacaciones y después hay que estarlos nuevamente inflándolos porque quedaron tan desinflados, porque se entibiaron. Porque el tiempo de eternidad es siempre. Pero hay gente que está lidiando con esto porque no entienden el tiempo de eternidad, no entienden que en todo tiempo hay que bendecirle. Y no es malo que salga de vacaciones, sal de vacaciones y disfruta, pero ahí tiene que estar Dios en esos tiempos. Tiempo correcto. Eclesiastés 9:12 nos dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo.
como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hay un tiempo que cae sobre los hombres, se llama el tiempo malo. Todos vamos a vivir un día malo. Ese día malo quizás no va a ser bueno, pero sobre todo eso yo tengo que pensar en el tiempo de eternidad. Entregar al Señor ese tiempo malo. Entregar al Señor el tiempo quizás está viviendo de una enfermedad, de un problema matrimonial, ese tiempo de un problema económico, un mal tiempo de un ataque. Todos entrégaselo al Señor ese tiempo para que dependamos del Señor. El hombre no sabe su tiempo, porque el hombre no conoce su tiempo. Nosotros no lo conocemos. Dependemos de Dios. ¿Por qué no conocemos el tiempo? Dice la Escritura ahí claramente, somos igual que los peces. Los peces, si vieran la red, entonces no irían a la red. Pero como no conocen el tiempo, no conocen el día malo, van y caen en el tiempo de ser enlazados en la red y caen por el mal día en que quedan atrapados en la mala red. Y lo mismo sucede con las aves. Las aves se enredan en el lazo del cazador, no se dan cuenta en que van directamente a manos del lazo del cazador. Porque si supieran que el cazador le va a hacer un daño y está el cazador con la escopeta, no irían a aquel lugar, pero son guiados por su instinto, porque no razonan, porque no conocen su tiempo. Los peces no conocen su tiempo. Las aves tampoco conocen su tiempo. Y tercero, el hombre tampoco conoce su tiempo. Job 24:1 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. A Dios nada se le oculta, Él sabe todos los tiempos. Dios tiene un tiempo precioso, por eso que Él está en todo momento, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todo momento, en todo tiempo. Aún mientras dormimos, el Señor está trabajando sobre nosotros, porque Él es el creador de la ley del tiempo, desde la eternidad. Tiempo es una palabra que muchas veces nosotros lo llevamos como kairos. ¿Qué significa tiempo? Kairos. Ese significa tiempo. Muchas veces nosotros lo usamos esta palabra como el tiempo de Dios. Kairos no significa tiempo de Dios, kairos significa tiempo. Porque el enemigo también puede usar kairos, porque kairos significa solamente tiempo. Si Dios se mueve en un tiempo, ahí donde se coloca el tiempo de Dios, el kairo de Dios. Pero el enemigo también utiliza kairos del enemigo. Entonces esto es importante también saberlo, porque no solamente porque usted diga yo tengo el kairo de Dios, es porque a lo mejor quizá ese kairo no es tan de Dios y el enemigo está tomando un asunto, o un kairo de demonio, un kairo de enfermedad, un kairo de cualquier, porque kairo en síntesis solo significa tiempo. Pero nosotros dependemos del tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, ahí es el kairos de Dios, que es un momento adecuado, oportuno en que Él aparece. Todos sabemos que cuando nosotros nos movemos por ese tiempo de Dios, no por el cronos, que es el tiempo del reloj. Muchas veces nosotros preguntamos por qué el Señor vino, y una pregunta que muchos años atrás me hacía, ¿por qué pasó tanto tiempo en que el Señor enviara a Jesús? Entre Adán y Jesús y todo ese tiempo hay más de 4,000 años. Muchos más años. Y Dios aparece hace 2,000 más o menos años atrás. ¿Por qué lo envió en ese tiempo? Porque era el tiempo correcto. Jesús vino a la tierra, a la humanidad, en un tiempo correcto. Era el tiempo señalado. Era un tiempo que tenía que cumplirse la orden de lo que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Se tenía que profetizar el Antiguo Testamento y darse cumplimiento cada una de las profecías. Luego llegamos al Nuevo Pacto de Mateo, Apocalipsis. Ahí vino el Señor Jesús en el Nuevo Pacto, pero no podía venir en el Antiguo Pacto.
aunque siempre estuvo Jesús en el Antiguo Testamento. Se conoce como el ángel de Jehová. Que entramos en temas de profundidad sobre el tema sobre quién era el ángel de Jehová, que lo he enseñado también acá. Pero hay un tiempo correcto. Hay un tiempo en que el Señor se mueve. Por eso que es ese tiempo correcto, la palabra adecuada, que es el tiempo correcto, que nosotros no lo sabemos, porque nosotros medimos en crono, en tiempo, pero el Señor siempre se va a mover en una etapa de eternidad. Solo tenemos que esperar cuándo movernos. Y si tenemos un pensamiento de un área, o movernos en un área física de este tiempo crono, o buscar un trabajo, o cambiarnos, o hacer algo, consultemos al tiempo kairos de Dios. Consultemos al tiempo correcto. ¿Qué dice Dios? Usted tiene que involucrar el tiempo que está aquí viviendo en la tierra, involúcrelo a Dios. Gente que no involucra el tiempo de Dios en sus tiempos, toma sus malas decisiones, como se cambian de trabajo, como ven otra situación y no consultan a Dios. Usted consulte en todo el tiempo que tenga aquí en la tierra para que Dios tome el control de aquel tiempo. En el reino de Dios es un país, no una religión. Es un país liderado por un rey, gobernado por un rey, con ciudadanos con todos los países en el reino que está construido sobre ley. Esa es la eternidad. Le voy a decir una cosa que es importante también, que nosotros necesitamos saber cómo funciona todo esto. Hay cosas que quizás le pueden soñar extrañas, pero hay muchas cosas en que nosotros, cuando entendemos más el mundo espiritual, podemos ver que todo lo que hagamos nosotros al mundo espiritual, un mundo físico, sabemos que todo lo que Dios hace, siempre en su misericordia, el Señor tiene el momento siempre preciso para nosotros actuar y movernos mediante su misericordia y mediante el amor que Dios quiere hacer con nosotros. Pero necesitamos movernos en un tiempo adecuado. El tiempo adecuado de nosotros poder movernos y hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque hay una ley, hay derechos legales. Los derechos legales que se tienen que respetar sí o sí. Pero cuando se infringimos una ley, cuando irrumpimos en una ley, ahí donde muchas veces quizás las cosas no funcionan bien, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de caminar, de correr, de amar, de hablar, de callar también. Si nosotros vemos ese avión, ese es un Boeing Jumbo Jet 747 que pesa 600,000 libras de peso que lleva ese avión. Ahora, ¿cómo ese avión puede ser movido del suelo con 600,000 libras? Tiene que esperar ese avión un tiempo preciso para poder elevarse. Entonces, cuando nosotros podemos entender el mundo espiritual, podemos saber todo lo que Dios en su misericordia puede hacer para con nosotros. No se ve la imagen. No sé por qué no se ve. Ok. Por eso es que es importante que cada vez que nosotros hagamos un tiempo preciso, vamos a poder saber cuándo nosotros tenemos que movernos. Gracias por avisarme. Qué importante entonces saber que ese avión, no sé si vieron la otra imagen entonces, o ninguna la vieron. Ahí me colocan el chat. O esta es la única que no se vio. Estamos en vivo y en directo, eso puede pasar. Ahí me escribe. Entonces es necesario movernos siempre en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto que Dios quiere hacer. Es el tiempo adecuado que Dios va a hacer para con nosotros. Vemos ese avión Jet 747, 600,000 libras de peso. ¿Cómo es posible que esas 600,000 libras puedan despegarse del cielo
Seguramente porque cuando nosotros entendemos más el mundo espiritual y las leyes, vamos a entender por qué tanto peso es como se eleva en el aire y es como una pluma. Porque hay una ley, hay un tiempo correcto. Ese Boeing 747 compuesto de 7 millones de piezas tiene 274 kilómetros de cableado, 8 kilómetros de tuberías. Está compuesto de 66.150 kilómetros de aluminio. Tiene 16 neumáticos para los trenes de aterrizaje del fuselaje, más 2 en la parte de la nariz donde puede aterrizar. Su cola de ese Boeing 747 mide 19,4 metros, como un edificio de 6 plantas aproximadamente. Tiene alas, una superficie de 525 metros cuadrados. Solo las alas pesan 43.000 kilos, más 30 veces lo que pesaba el Boeing de la historia del Boeing del 1916. Entonces, para construir este primer Boeing 747 se hicieron 75.000 planos de ingeniería, o sea, de todo lo que es el manejo, el control de todo lo que se estaba visualizando en ese Boeing. Son mucho peso. Y es lo que nosotros, para poder entender que hay un tiempo correcto, en ese tiempo correcto donde un avión puede despegar. ¿Cómo entonces es que miles de libras en él puede después ese avión despegar y cómo puede volar? Es mucho peso. A veces nosotros no entendemos que Dios también nos llamó para volar. Pero nosotros estamos viendo los tiempos de gravedad, el primer tiempo, porque hay elevación, gravedad, elevación y velocidad. Gravedad, elevación y velocidad son los 3 tiempos. Hay un tiempo que es gravedad. De ese tiempo de gravedad se lleva al segundo tiempo, que es elevación. Y ese tiempo de elevación llega al tercer tiempo, que es la velocidad. Muchas veces nosotros no nos elevamos porque estamos siempre en la gravedad. Y la misma expresión lo lleva, o la misma expresión lo explica. Estamos graves. En Chile se dice cuando una persona está mal, estás grave. Es como cuando uno está enfermo, creo que también se dice, ¿cómo está ahí de salud? Estoy grave. Me duele la garganta, me duele el corazón, me duele el callo, me duele la pierna, me duele el ojo, me duele la oreja, me duele todo, estoy grave. Gravedad. Ese es un tiempo de gravedad. Entonces, esto es lo mismo. Por eso es que es importante, si entendemos la temática de esta enseñanza, vamos a poder que podemos elevarnos aún con la gravedad. Porque este avión no se puede elevar si no hay gravedad. Es la primera ley. Pero a uno no le gusta la gravedad. Tú y yo hacemos lo mismo en nuestra vida. Y decimos al Señor, ¿saldré de esto alguna vez? ¿Me mejoraré? ¿Cuándo se irá el miedo? ¿Cuándo se irá el tormento, Señor? Y hacemos muchas preguntas. ¿Cuándo me iré a sanar? ¿Cuándo llegará una solución a mi problema económico? Siempre en la gravedad. Estoy en esta crisis, siempre en la gravedad. El problema con el vecino, problema con el trabajo, siempre en la gravedad. Lo decimos a menudo. Pero este avión, aún con la gravedad lo hace elevarse. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo sobrevivo a esto? Sería la misma pregunta que si el avión hablara, dijera, ¿cómo dejo del suelo 600.000 libras de peso? Entonces, al entender nosotros este tema, nos ayuda mucho a la importancia en que sí se puede elevar aún con lo que tienes. Porque lo que estás viviendo, ese dolor, ese tormento, esa gravedad, ese problema emocional, esos miedos, esa enfermedad, lo que te está causando, eso te puede ayudar a elevarte. Porque el avión no lo puede elevar otra ley, no puede llegar y volar rápido.
no puede llegar y elevarse. Tiene que pasar una primer ley, gravedad. Pero la gravedad a veces no nos gusta. La gravedad, ¿por qué? Porque la gravedad te hace subir y a veces, como en la ley, vamos por el suelo. Porque es la gravedad. La gravedad es que tú tiras algo y cae por el suelo. Es la primera ley. En esta primera ley a veces tú quieres elevarte y no puedes. Quieres tratar, quieres avanzar, oras, busca de Dios y todavía siguen la primera ley y no entiendes por qué no te puedes elevar y no entiendes por qué no puedes avanzar. Pero todo tiene un tiempo. Hay un tiempo en esa primera ley, de la ley de gravedad, en que te vas a elevar. Las 600.000 libras dejan el suelo porque la ley de la gravedad es cancelada y tomada por otra ley llamada la ley de elevación. Esa ley de elevación es lo que se puede ese avión elevar. Eso se va a dar cuando Dios diga, cancelo la ley de gravedad para que te puedas elevar. Pero mientras Dios no cancele la ley de gravedad, seguiremos en esa situación. Pero gloria a Dios por eso. Leíamos Eclesiastés, en todo tiempo bendeciré al Señor. Y lo cantamos. Hay alabanzas que dicen en todo tiempo alabaré al Señor, en todo tiempo te bendeciré. Lo cantamos y suena muy bonito, pero en el momento en que estamos viviendo un problema o de salud, ya no olvidamos de ese corito. Nos olvidamos de esa alabanza, como que nos adentra, como que nos golpearon la cabeza y ¿qué quiere decir? No lo entiendo y te olvidas. Es como que una amnesia temporal. Pero el Señor dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y esa gravedad te puede ayudar a elevarte. La ley de gravedad siempre atrae hacia abajo. Escucha esto que es importante. Esta es una ley física. Y Dios hizo la ley. Todas las leyes las hizo Dios. Y las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. La ley de gravedad siempre te atrae hacia abajo. Cuando tú quieres elevarte y no puedes y vuelves hacia abajo. Y tú dices, ahora Señor, voy a orar más y empiezas a orar 3 días y después ya deja de orar. Ahora voy a ayunar más, Señor, claro, porque tuviste un grado de emoción y esa emoción te dijo hacer algo, pero después te vuelves por el suelo. Ahora te bendeciré, viene el problema y te vas por el suelo. Y estamos viviendo muchas veces nosotros la ley de la gravedad, porque la ley de gravedad siempre atrae hacia abajo. Pero la ley de Dios atrae al revés, hacia arriba. Necesitamos entonces pedirle al Señor que la ley de Dios no haga elevarnos, porque la ley de Dios nos hace elevarnos hacia arriba, pero la ley de la gravedad nos hace atraer hacia abajo. Y eso es ley. No se destruye la ley de la gravedad. Usted dirá, entonces, me cuesta elevarme, mejor, ¿para qué existiera la ley? ¿Para qué existiera la ley de gravedad? No me gusta la ley de gravedad, porque yo quiero avanzar y caigo hacia abajo, y quiero hacer esto, y algunos quizás estarán discutiendo diciendo, no me gusta la gravedad. Pero la gravedad es importante, porque la gravedad te hace también ser lo que tú eres, y te va a poder ayudar para elevarte. Es necesario también la ley de la gravedad. Es necesario también vivirla o hacerla. Isaac Newton, cuando el descubridor de la ley de la gravedad, Newton, al descubrir la ley de la gravedad con la manzana que la tira y caía, él se dio cuenta que existía una primer ley. Una ley que a veces no nos gusta, pero es necesario vivir esa ley. Mientras esté quieto, ese avión será imposible moverlo. Pero cuando alcanza una cierta velocidad, una nueva ley va a entrar en juego en ese avión. La ley de la velocidad que se logra al volar. Comienza con una ley de gravedad. Luego pasa una segunda ley que es la ley de elevación. Y luego pasa una tercera ley que es la ley de velocidad. Ese avión, mientras esté en el suelo, y si vuela a la velocidad que es en la velocidad que correspondería en el cielo, ese avión se destruye, se desintegra.
Porque el avión no está hecho para dar la velocidad que tiene en la tierra. Porque al dar la velocidad sobrenatural que da arriba en los cielos, ese avión se va a desintegrar. Porque la ley de gravedad no está hecha para velocidad. Eso está muy profundo. Escuche. La ley de gravedad no está hecha para velocidad. Tiene que pasar una elevación y una tercera ley y 3. Siempre volvemos a los mismos números. 3. Y en esa tercera ley, ahí se puede ir a velocidades sobrenaturales y a velocidad de la luz. No se puede hacer algo en la velocidad de la luz en la gravedad. Porque la velocidad está creada cuando estés en el aire. Si quieres velocidad, necesitas pasar esta primera ley, gravedad. Luego elevarte, elevación. Y tercera ley, velocidad. No pertenecemos entonces como ese avión. Ese avión no pertenece a la tierra. Está en la tierra, pero no pertenece a la tierra, pertenece al aire. Asimismo, también nosotros no pertenecemos al suelo. No pertenecemos a la tierra, porque venimos del cielo. ¿Por qué tenemos problemas tanto aquí en la tierra? Porque no eres de la tierra. Pastor, ¿por qué me critica tanto la gente? Porque no eres de la tierra. ¿Por qué tienes tantos problemas? Porque no eres de la tierra. ¿Por qué te critican? ¿Por qué hablan mal de ti? Porque no eres de la tierra. Porque la gente no entiende que tú eres espiritual. Y las cosas espirituales se manejan espiritual. Pero como el mundo está en la carne, no entiende lo espiritual porque están en la carne. Por eso te dicen fanático. Pero ya vaya otra vez a la iglesia. Y otra vez estás conectado. Todos los días te conecta en su presencia. Otra vez estás ahí. Estás cantando, estás adorando, estás llorando. Otra vez estás ahí. Es porque ellos están en la ley de gravedad. No entienden las cosas eternas. La gravedad se rinde a la ley de la elevación. Es que estoy grave. Claro. Y cuando tu esposo te dice algo, porque él está grave. La ley de gravedad siempre va a ser temporal. Todo es temporal. Tu esposo va a estar temporal. Todo lo que está viviendo, tus hijos, la enfermedad, todo es temporal. Llega un tiempo en que no te vas a dar ni cuenta cuando ya va a ser solucionado. Pero no te preocupes de eso. Descansa en el Señor, entrégale al Señor la carga. Es como cuando uno siembra algo. El sembrador tiene la semilla, la siembra en la tierra, pero el sembrador no se queda esperando ahí en su hamaca o sentado en la silla esperando que nazca el fruto. No, se va a hacer sus quehaceres. Y quizás en 2 o 3 días o el tiempo, según lo que sembró, va a ver a la tierra y ya empieza a salir algo. Empieza a salir lo que es la rama. Y sigue creciendo hasta luego convertirse en lo que tiene que dar el fruto. El fruto a su tiempo lo vemos. ¿Qué se hace entonces en ese avión que vuele? Las leyes. Eso es lo que hace. Las leyes. Ese avión vuela por las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Gravedad, elevación y velocidad. No sé en cuál ley tú estás. ¿Qué hace que salga de tu problema? Las mismas leyes. ¿Cómo va a salir ese problema? Con la gravedad, con la elevación y con la velocidad. A nadie le gusta estar en la gravedad, pero es necesario, porque sin la gravedad, ¿cómo entonces se va a elevar ese avión? Qué interesante todo eso. Y este es un tema en que nos ayuda, y hoy me estoy portando bien porque no estoy hablando de demonios, ni espíritu inmundo, ni nada de eso. Aleluya. Pero es importante también hablar de esto porque nos ayuda mucho en que nosotros necesitamos saber cómo vamos a elevarnos del problema, cómo vamos a elevarnos de la situación. Pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó. Hay leyes que te mantienen abajo. Hay leyes que causan que estés siempre deprimido. Hay leyes que hacen que quieren verte siempre que salgas de una congregación. Hay leyes que quieren que odies a tu hermano. Hay leyes que no puedes salir de tu problema porque estás viviendo una primer ley. Pero esa primer ley te va a ayudar. Porque Dios tiene el control de todo. Y muchas veces nosotros, como cuando estamos en la iglesia o tenemos un problema con alguien, y recuerde que en la iglesia hay 3 leyes también. En la iglesia hay la ley de la gravedad,
hay la ley de la elevación y hay la ley de la velocidad. Y la ley de la gravedad es cuando tú estás en la iglesia, es tu cizaña. ¿Quién no tiene un hermano cizaña? O un cizaño. Yo creo que todos tenemos un hermano cizaña, ¿cierto? En la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar. O amigos, entre comillas, pero todos tenemos una cizaña. Y usted dirá, me dan ganas de arrancar esta cizaña, pero no se puede. El Señor mismo dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. ¿Dónde? En la iglesia o en el templo. No se puede arrancar, porque si se trata de arrancar la cizaña, va a arrancar el trigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dios dijo, espera. Y va a llegar el tiempo, cuando ya sea el tiempo de cosecha. Se tomará todo, va a separar el trigo y se va a separar la cizaña. La cizaña es fácil reconocerla porque vuela y va a cualquier lado. En cambio el trigo no vuela a cualquier lado. El trigo siempre está en su lugar correcto. Interesante. Esto es para las personas que no se sujetan. Las personas que dicen, no, que yo no tengo iglesia. Y cuando le pregunte, ¿y cuál es su pastor? ¿Tiene una iglesia? No, yo no tengo iglesia, no tengo pastor porque yo solamente el pastor es Dios. Solamente lo sigo a él. No necesito iglesia. Mentira. Tú necesitas un pastor. Tú necesitas un lugar. Necesitas un lugar donde alimentarte. Esas son las cizañas. Las cizañas que no se sujetan a un líder son cizañas. ¿Y qué es la cizaña? Cuando se tira, es el arnero. Se coloca, se saca el trigo. Y mire qué interesante que el trigo cuando crece, el trigo después se inclina. Siempre el trigo cuando crece, como tiene peso, el peso del trigo es el fruto. Como creció, asimismo se inclinó. La pregunta es, ¿cómo estás tú? Si estás derecho o estás inclinado. Si estás derecho, quiere decir que no tiene fruto. Quiere decir que no hay trigo, porque el trigo hace que se humille. Humildad en el don. Wow. Y seguimos con la cizaña. No queremos tener la cizaña, pero la cizaña nos va a ayudar. La Susana. Aleluya. No sé, ojalá no haya ninguna hermana Susana. La cizaña. Aleluya. El nombre de espíritu chocarrero que anda ahí perturbando mi lengua. La cizaña te va a ayudar a avanzar. Es que tú dirás, no me gusta la cizaña. Mire, necesitas la cizaña para crecer. Es como en una luz. En una luz, una ampolleta, necesita dos conectores, positivo y negativo, ¿cierto? Si tú sacas el conector negativo y vaya a prender la luz, ¿va a prender? No. Entonces dice, voy a sacar el conector positivo y va a prender la luz. ¿Prenderá? No. Porque se necesitan los dos, positivo y negativo. En un carro, tú tienes un carro, una batería. Esa batería tiene un conector positivo y un conector negativo. Y tú dices, no me gusta esta cizaña, esta hermanita, me dan ganas de reventarla. Y otra vez habló mal de mí. Y otra vez me dijo calumnia. Entonces la voy a sacar del cable negativo de la batería. Y la sacas. Y vas a prender el carro. ¿Va a partir? No. Entonces tú dices, bueno, saco el cable positivo y coloco el cable negativo. Y vas a darle interruptor al carro. ¿Va a prender? No. ¿Por qué? Porque el positivo y negativo se necesita. Tu cizaña te va a ayudar a encenderte. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero a nadie le gusta la cizaña. Avanzo, ya me queda poco. Esto es un tema de reflexión y pensamiento porque nos ayuda a entender cómo estamos nosotros. Por eso es que le ha pasado que en los momentos difíciles tú recurres al abogado, al banco, a los amigos, no encuentras una respuesta. Y no ves ninguna respuesta, ni aún ni de Dios. Y tú dices, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Qué hace Dios? Bueno, nos deja para hacer o para ver qué hacemos nosotros. Y cuando estamos ya agobiados, que no sabemos qué hacer, aparece Dios en escena. Él es especialista en esto, le encanta hacer eso.
nos encanta estresarnos un poco y de repente aparece en escena cuando recurrimos a abogados, recurrimos a los doctores, recurrimos a las farmacias, recurrimos a todo el mundo y no encontramos solución. Y de repente Dios aparece en escena. Es lo mismo. Si llegas a descubrir otra ley, se convertirá en tu solución. Lo que pasa es que en el punto de ese vuelo, la gravedad hace posible la elevación. La gravedad a veces son personas. A lo mejor un matrimonio, tu esposo, tus hijos. A lo mejor la gravedad es tu jefe, tu jefa. La gravedad es un compañero. No te deja crecer, no te deja avanzar, pero esa te va a ayudar a crecer. Porque siempre va a haber lo contrario. Cuando hay temor, cuando hay miedo, esa es una ley. Pero existe la otra ley, el amor. Porque el amor echa fuera el temor. Otra ley, diferente a la que tú estás viviendo. De esa gravedad, la elevación, hasta el mismo nombre lo dice, gravedad. Porque el hermano está viviendo en la ley de la gravedad. Sin trabajo, está enfermo, sin dinero, no me quieren, me odian. Pero es parte de la ley que luego no te vas a dar ni cuenta cuando el Señor te va a elevar. No digas quítame la prueba, quítame la gravedad. No, dígale Señor, ayúdame. Ayúdame a pasar esta primera ley porque quiero elevarme. Segunda ley, porque quiero que esa ley pueda yo elevarme para poder alcanzar tus planes, tus promesas y lo que tú quieras hacer. No fuerces lo que tú eres. Dios te llamó con un cargo, con una responsabilidad, con algo. Dios te llamó lo que Dios te llamó y lo que Dios te llamó no lo tergiversa. El pez no puede respirar, el pez puede respirar bajo el agua. Solo el pez puede respirar bajo el agua, inténtalo tú. No vas a poder, ¿por qué? Porque tú no eres de la ley del pez. Bueno, algunos porque no hacen nada. No oran, no ayunan, no buscan de Dios. Pero tú no eres de la ley del pez. El pez puede respirar bajo el agua. El águila puede volar. Puede subirse a las montañas y se lanza. Inténtalo tú. Y vas a conocer la ley de la gravedad. Se fija que cada uno tiene que funcionar en su ley. Dios puso un árbol y ese árbol le puso una ley, la tierra. Sin la tierra no va a haber ese árbol. Porque Dios los puso cada uno en sus lugares. Cuando Dios hizo el universo, como lunas y estrellas y todo lo demás, primero puso un hábitat. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es cosmogonía. Dios hizo soles, lunas, estrellas, planetas, hábitat. Y luego empezó a hacer a los que iban a estar en esos lugares. Serafines, querubes, ángeles, arcángeles, el hombre. Pero primeramente le hace un lugar. Dios no puede hacer el pez sin tenerle su agua. No puede hacer el aire sin tenerle, no puede hacer el ave sin tenerle su aire, el viento para que todo pueda el moverse. No puede hacer el árbol si no está la tierra. Entonces, todos esos son leyes. La ley del mar es el agua. La ley del ave es el aire. La ley del árbol es la tierra. La ley de nosotros es gravedad, elevación y velocidad. Amén. Mantén tu velocidad. Lo que te llevó ahí es lo que tienes que mantenerte en esas cosas que te quieren mantener. A veces el enemigo te quiere mantener en la gravedad, pero tranquilo, no te desesperes, ya vas a volar. Esas cosas que te llevan a estar siempre en la gravedad, de cosas de amarguras, de enfermedades, deudas, envidias, egoísmo, tus amigos. En la universidad, el colegio, en el trabajo, siempre hay pruebas, pero las pruebas son para promoverte. Cuando tú estás en el colegio, en la escuela o en la universidad o estás estudiando algo, siempre te van a hacer pruebas. Porque si no, ¿cómo vas a ver la gente tu aprendizaje? Cuando tú estudiaste alguna profesión, te tomaron pruebas, ¿cierto? Un examen. Sin ese examen, sin esa prueba, ¿cómo van a saber eso ellos cuál es tu aprendizaje de eso?
Se fija, volvemos nuevamente a la misma expresión, las pruebas. Las pruebas nos ayudan a promovernos, las pruebas nos ayudan a pasar de curso, las pruebas nos ayudan a crecer, las pruebas nos ayudan a certificarnos. Sin pruebas, ¿cómo te vas a certificar que tienes ese don? ¿Que tienes ese talento? ¿Que tienes ese ministerio? ¿Cómo vas a saber si eres pastor, si eres líder, si estás en ministro de liberación, si eres profeta? ¿Cómo vas a saber si eres probado? Las pruebas son para promovernos. Tercer ley, elevación de la velocidad. Ya vimos entonces, aquí vamos a arreglar, que es la velocidad. En esta ley nosotros ya, en esta tercera ley, ya sabemos que ya podemos nosotros elevarnos en una velocidad, porque ya estuvimos en una primera ley, luego nos elevamos y ahora en una tercera ley que es la velocidad. Ahora el avión no tiene espejo retrovisor, el avión se eleva, primera ley, gravedad, luego se elevó y luego pasó a una velocidad. Y cuando ya está en el aire, ese avión se mueve a velocidad impresionante. Y yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado viajar en un avión, pero cuando uno va en el avión y mira por la ventanita, pareciera que fuera lento. Pero si esa velocidad se moviera en la Tierra, sería impresionante, pero se destruyera ese avión. Se va a desintegrar en la ley de gravedad. Por eso que arriba no se nota el tiempo. Miren qué interesante. Y a veces nosotros vemos como que cuando vamos en la ventanita y como que las nubes pasan y todo como que se fuera lento y como que pasan la hora y no te das cuenta. Y el avión siempre se ve lento. No se ve una velocidad en que tú veas las cosas pasar y pasar. No, arriba es lento. Porque en el cielo, si es ya en esa tercera ley que es la velocidad, el tiempo es así, es porque entendemos que todo tiene una ley. Ahora, recuerde que ese avión no tiene espejos retrovisores. En la Tierra, tú necesitas un carro. Y ese carro necesita espejos retrovisores. Tienes uno al lado izquierdo, uno al lado derecho, tienes uno al frente que tú puedes mirar por diferentes ángulos para ver que no te suceda ningún accidente. Pero cuando te elevas ya en la velocidad, no necesitas espejos retrovisores. Porque estás tú dependiendo de Dios. Ya terminando. La fe dice que por el justo vivirá por fe. En ese texto dice, mas el justo vivirá por fe y el que se retirare no agradará a mi alma. Mi justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás no estaré contento con él. Mas los que son fieles en todo y confían en mí siempre, pero dejen de ser fieles, no estaré contento con ellos. Esto es importante. Por eso es que es importante que en ese texto, que el justo vivirá por fe, nos movemos por fe, actuamos por fe y caminamos por fe. Porque todo lo que nosotros podamos hacer, vivimos por fe. Con una convicción, con una seguridad de que dependemos completamente de Dios. Cuando nosotros dependemos completamente de Dios, entonces nos movemos y vivimos para Él y solo para Él. Eso es importante entender, ya que a través de la Escritura nosotros podemos decir, Señor, gracias porque puedo entender cuán importante es saber que tengo que estar guiado por el Señor, que tengo que saber esperar en Él. Pero a veces nosotros ya estamos en una gravedad, inmediatamente ya queremos volar, ya queremos que se termine ese problema y quizás lleva mucho tiempo en esto, pero hay un tiempo y un tiempo. Por eso es que todas las enseñanzas que estamos dando te van a ayudar mucho. No son temas que se dan en congregaciones, no se manejan mucho estos temas y hemos dado temas que realmente nos han volado el cerebro porque nos han hecho pensar. ¿Quién habla sobre la eternidad de la física cuántica? ¿Quién habla todos los temas que hemos visto? Es porque gloria al Señor, y para la gloria al Señor Dios ha permitido estar en este lugar para poder tener más conocimiento
Ya viene lo que vamos a hablar el día domingo, habitaciones de demonios. Ya viene también la glándula pineal, otro tema importante. Y ya viene otro tercer libro que ya lo estoy haciendo, otro libro más, el cual es los pecados de la pornografía. ¿Dónde se deja dar el pecado de la pornografía? Cuando hablemos sobre la glándula pineal va a ser un tema que nos va a ayudar mucho también a conocer el cuerpo. Vamos a poder entender más el mundo espiritual. Vamos a poder entender cómo dentro, si activáramos la glándula pineal sería algo impresionante. Pero hay un riesgo, porque ahí veríamos ángeles. Pero si vemos ángeles, veríamos demonios. Y es más, le voy a enseñar el día domingo, cuando demos la clase, no el domingo, no este domingo, el próximo, con la ayuda del Señor, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está alojada el alma? Siempre nosotros hablamos del espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿dónde se alojará el alma? Porque el alma tiene que estar en una parte del cuerpo. Estará en el corazón, los pulmones, el cerebro, el intestino, en los huesos. ¿Dónde estará el alma? Porque el alma va a salir. Pero ¿dónde se aloja el alma? Porque el alma necesita una habitación. El espíritu necesita una habitación. Todos necesitan una habitación. Esa se la voy a dejar para 2 domingos más, si Dios no ha venido antes. Qué importante entender todo lo que hoy dando a conocer y la importancia que nos ayuda a entender más. Hoy en este tema, gravedad, elevación y velocidad.